Hey, hey, loleadores, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a Jennifer. Ella es psicóloga, con experiencia en el área clínica y social. También es cristiana, además es madre soltera de un bebé de 2 añitos. Su rol le ha fortalecido su fe, ha sido resiliente, su compromiso con el bienestar integral de las personas. Ella es creadora de 2 proyectos muy interesantes con un gran propósito. Uno es Regalando Sonrisas, que es un emprendimiento social con más de 10 años de trayectoria que lleva alegría, esperanza y amor a niños de bajos recursos. Pegué Mentes Brillantes, un espacio de acompañamiento psicológico donde desarrolla capacitaciones, talleres y campañas de promoción de la vida, prevención del suicidio e inteligencia emocional. Estoy muy, muy feliz y con una gratitud enorme de que ella haya aceptado la invitación para compartir este espacio, un poco de su historia, para conversar, para reírnos. Bueno, y es un honor tenerte aquí conmigo. Quiero contar un poquito cómo nos conocimos. Jennifer y yo nos conocimos a través de una amiguita del colegio. Eh, a mí siempre me ha gustado como esa parte de ayudar, eso ha sido como de familia, y mi mamá es así, mi mamá es muy generosa y creo que esas cosas a veces se heredan, ¿no? Entonces siempre me ha gustado como participar, me acuerdo que participamos con mi hermana, fuimos a un barrio en Bogotá que queda como en las lomas que se llama Ciudad Bolívar, donde realmente hay necesidades grandes, 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 y bueno, así nos conocimos, compartimos como 3 años como en ese proyecto y bueno, la vida tomó un giro a cada una y bueno, la vida nos puso en situaciones diferentes, aunque ella sigue con ese proyecto. Bienvenida, Jennifer, quiero que nos cuentes un poquito de ti, quién eres, de dónde vienes, cuéntame un poquito de tu infancia, de tu historia. Bienvenida. Bueno, no, un gusto también estar por aquí con ustedes, contar un poquito de mí. Realmente esto me acerca mucho al propósito de mi vida porque siempre he querido inspirar desde mi historia. ¿M? ¿Quién es Jennifer Garaviño? Bueno, actualmente, como lo dijiste, una mujer, tengo 30 años, tal vez no aparento esos 30 años porque soy muy delgada y pequeña, entonces siempre me ponen menos. Soy mamá soltera de un hermoso bebé de 2 años, como lo mencionaste, y pues realmente puedo decir que ser su mamá ha sido la aventura más transformadora y llena de amor que he vivido, que nunca pensé vivirla así, pero ya estoy aquí y ha sido retador por eso. ¿M? Actualmente trabajo en una universidad como docente de emprendimiento en la Universidad CUN aquí en Colombia, un espacio que realmente he considerado que ha sido un regalo de Dios y se conecta mucho dentro del propósito de vida que tengo, porque me ha permitido pues acompañar a otros a creer en sus sueños y a descubrir el propósito que hay detrás de cada una de sus ideas y de lo que se planteen. Nací en Bogotá, amo profundamente mi país y mi ciudad. Vivo en la localidad de Usme. Mi infancia la viví en un barrio muy humilde de acá de Usme que se llama Boulevard del Sur, el mismo lugar pues allí donde crecí, me formé, estuve con mis hermanos, con vecinos, amigos, porque siempre he sido muy social. Y en ese rinconcito de acá de Bogotá eh, fue donde di mis primeros pasos y empecé a ver y a reír, a soñar, a equivocarme, a vivir de pronto algunos momentos tristes, caóticos de mi vida y a la vez también felices uno con otro. ¿Por qué me refiero a esto? Pues digamos que allí teníamos nuestra casa propia y nosotros somos cristianos, mi mamá y mi papá se casaron por la iglesia cristiana, pero pues por cuestiones y decisiones muy personales de mi papá, pues él se apartó de Dios, por decirlo así. Empezó a tomar mucho, así que pues viví una infancia con mucho maltrato familiar, o sea, violencia familiar desde parte de papá, porque él tomaba, llegaba muy tarde a, a violentarnos, en fin. Entonces era un momento de pronto complejo
Y adicional, pues antes de ese espacio, los sábados, siempre los sábados en mi casa hacíamos algo que se llama grupos familiares, invitábamos a muchas personas a mi casa para hablar de Dios y jugar y comer unas onces. Y yo me iba por todo el barrio a golpear a las casas de mis amigos o de mis vecinos a invitar a los niños a la casa. Entonces desde ahí nace todo este tema y conexión como con ayudar y estar siempre al lado de las personas que necesitan. Entonces, entre un rango de horario de 7 de la noche a 8:30, más o menos, que se hacía el grupo familiar, mi casa era solo amor, paz, fiesta, porque poníamos canciones pues cristianas y saltábamos y bueno, en fin. Y a eso de la medianoche, después de la medianoche, mi corazón empezaba a palpitar muy rápido porque sabía que llegaba mi papá pues a hacer todo lo que hacía y a romper y a tirar y bueno, en fin. Entonces desde allí realmente nace todo este tema de vinculado a estudiar psicología y aparte que también nací con labio leporino y paladar hendido. Entonces en sí esa es Jennifer, de dónde viene y qué hizo como en parte de su infancia. Debe haber sido muy difícil esa parte que nombras al final, pero a la vez muy transformador porque tienes una historia de vida muy bonita, eres profesional, o sea, haces muchas cosas y tienes ese don o esa empatía en ayudar. Entonces es bonito escuchar como esas historias normales, porque desafortunadamente en Latinoamérica vivimos violencia, ¿no? Vivimos violencia, vivimos ese tipo de cosas que nos marcan como nuestra personalidad, nos marcan nuestra infancia, pero aún así somos como resilientes y salimos adelante, ¿no? A pesar de todas esas dificultades que existen. Sí, total, Y la verdad te total. felicito, la verdad eres una mujer de admirar y porque te conozco, sé lo que vales. Cuéntame un poquito quién eres en 3 palabras. Bueno, en 3 palabras, yo soy creativa, amorosa y bien lo dijiste tú, resiliente. Y la resiliencia ha sido la fuerza que realmente me ha sostenido en los momentos donde yo creía que no tenía más fuerzas y pues gracias a toda esa infancia fue lo que formó esa resiliencia en mí, lo amorosa porque siempre me he conectado con los demás y la creatividad ha sido una de mis herramientas para reinventarme y para siempre estar creando e innovando en todo lo que hago. Me gusta siempre como tener una marca personal y poner algo diferencial en todo lo que hago. Esas serían 3 palabras que me definirían a mí Qué personalmente. qué bonito. ¿Alguna historia que todavía te hace reír o llorar cada vez que la recuerdas en tu infancia, en tu vida? Bueno, cuando era pequeña, yo hacía casitas como casas, con sombrillas, ¿sí? Y yo me metía ahí en la sala de mi casa y esa era como mi casa. Siempre soñé como con tener algo propio, ¿sabes? Creo que de ahí viene como la idea de visionada de eso y me daba risa porque llegaba mi hermano que era un tanto cansón y me la tumbaba o bueno, me daba risa después porque de momento me daba mal genio. Em, Así como esas partes de mi infancia con mi mamá y cómo jugábamos con ella, con mi hermano, uno de mis hermanos, esto me daba un tanto de risa. En cuanto a llanto, mm, ay, a ver, de llanto es como cuando conecto 3 etapas, bueno, 2 etapas de mi vida. El tema con mi papá, ya dije, no significa que no haya sanado, o sea, es más desde la parte como reflexiva. Pero de pronto sí, a veces me cuestiono porque ese tema como con la parte masculina, cuando me llegan de pronto mis días, porque todos tenemos como nuestros días, el tema del rechazo que sentí con mi papá, pues por distintas razones, y también con el papá de mi hijo. Siempre digamos que en sus momentos ha generado llanto
porque siempre como con ese vínculo masculino no funcionaron las cosas. De pronto no tengo mucha experiencia con los hombres porque siempre he sido como muy juiciosa, muy centradita y siempre tuve una sola relación formal que fue con el papá de mi hijo, que duramos como 10 años, casi 11 años, y pues por un sueño muy personal mío de quererme casar y tener eso mágico, que lo veía así, no era por un tema religioso, era más porque yo lo soñaba, porque si fuera por un tema religioso, pues mira, mis papás se casaron en la iglesia cristiana y mi mamá no fue que tuviera una vida bonita. Entonces, pues cualquiera que haya vivido eso y se quedara con ese concepto, pues yo no, pues yo para qué me quiero casar. Pero yo Sí. sí lo quería, o sea, yo soñaba con el vestido blanco y el lugar bonito, y muchos dirán, ay, pero por un evento, yo lo quería. Y no esperaba yo de pronto que con la persona a la que le generé tanta confianza, en la que confié tanto y lo perdoné tanto, y creí que en cada perdón iba a conseguir mi objetivo, pero no era obligado, ¿sí? Porque a la final, bueno, esta historia sería para otro podcast. Pero bueno, eh, eh, estuvimos a punto de casarnos, pero yo no lo vi a él muy decidido y preferí decirle, no nos casemos porque no quieres. Entonces es ahí donde siempre que cuando vuelvo como a conectar este tema, lloro. Pero igual ya lo acepté en mi vida y llegó Adrián de una manera que no esperaba. Por algo llegó justo un varoncito a mi vida, no sé. eh, con el transcurrir de la historia de mi vida me daré cuenta y entenderé muchas cosas, ¿sabes? Sí, hay mucha verdad en tus palabras. Y bueno, escuché hace poquito que una psicóloga dice que en aceptar hay evolución. Entonces, cuando Mm, hablas de esa aceptación, ya sí, uno, en el caos del momento, uno no lo entiende, pero va pasando el tiempo y dice, ok, ya sé por qué me fui por la derecha y no por la izquierda. sí, sí, sí. Jennifer, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? Oh, a ver, ¿cómo se llamaría? No, se me viene solo un nombre que siempre retumba en mi cabeza y es el libro que quiero escribir. Se llama A través del espejo. ¿Sí? Se llamaría así también igual la película A través del espejo, porque esto tiene una connotación, un significado, y es que precisamente como nací con labios leporino y paladar hendido, pues yo de pequeña tenía una autoestima muy, muy baja, muy baja. Por eso ahorita para mí dentro de mis prioridades. En sí, siempre me ha gustado dar talleres, capacitaciones, charlas de automotivación, autoestima, autoconcepto, autoimagen, tratar personas con ansiedad y depresión, porque tuve depresión de pequeña, aunque no fue diagnosticada, pero ya de grande entendiendo el concepto y la teoría, sé que la tuve. Y yo me pegaba en la nariz, yo me miraba en el espejo y me pegaba, me rasguñaba en la nariz, me escribía en un tablerito que yo tenía que yo era fea y siempre me dibujaba, me resaltando la nariz y me trataba muy mal yo misma, aparte de que en el colegio me lo recordaban cada día y en sí, digamos que los niños, pues tú sabes cómo se vive este tema que ahora es conocido por bullying, pero siento que también eso también me hizo fuerte y eso me formó. Entonces, por eso se llamaría a través del espejo, porque siempre resulto mirándome al espejo de pequeña para hacerme ese autodaño, porque creía que así descargaba como todo ese odio por haber nacido así, pero de grande ya es conectando de una manera más reflexiva, en mirarme y analizar cada uno de mis detalles y darle gracias a Dios, porque gracias a cada momento se ha formado mi vida y he llegado a ser lo que ahora soy. Cuando te escucho hablar de esto, siento que hay algo muy profundo detrás y un dolor que has sabido cómo superar. Cuando hablas esto del tema del labio leporino, tuve a alguien muy cercano, esta persona era médico, era amigo, bueno, amigo en un momento, em, y él me decía como que si Dios existía, porque Dios lo hizo o hizo que él naciera como con esta
alteración o patología genética, que si Dios era tan bueno y tan bondadoso, porque hizo que un niño que no conocía la maldad sufriera. La verdad que yo no tuve argumento para argumentar, pues, Mm. para decir o defender. Em, y hoy que Dios te puso, o sea, tienes como 3 situaciones, eres psicóloga, eres cristiana y naciste, pues, con este antecedente, porque, pues, ya tienes cirugía, y sé que, pues, que ha evolucionado el tema y lo has aceptado y has trabajado en eso. ¿Cómo uno podría llegar a juntar estos 3 temas y poder darle como respuesta a esta persona que yo, la verdad, me quedé corta en palabras? Eh, mm, es algo que yo digo que se basa mucho, confío mucho en las oraciones de mi mamá, aparte en la formación que Dios ha dado a mi vida. Y en algún momento encontré una parte en la Biblia que hablaba sobre el ciego, un ciego que le decía, estaba ahí, no le decía nada a Jesús, sino el mismo Señor Jesús se acercó a él y los discípulos le decían a Jesús, ¿el por qué es ciego? ¿Sí? ¿Es por sus pecados o por los pecados de sus padres o de sus familiares? Y Jesús le decía ninguna de las dos. Él es ciego para que se salte mi gloria, para que se vea mi gloria. Y ahí le dice, le coge barro, escupe y hace un poquito más líquido el barro, se lo aplica en los ojos y el ciego fue sano. Y muchos estuvieron allí mirando y observando eso que Jesús hizo. Y ese era el propósito de que él naciera ciego, para que se viera la gloria del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. Y aquí es donde se conecta el tema de, no importa dónde naces, en qué condiciones, eh, cómo, si hay antecedentes o demás, nosotros somos los que trazamos una nueva historia de vida desde que nacemos tomando nuestras propias decisiones. Bien tenemos una crianza, el contexto tiene mucho que ver, las personas que están alrededor de uno, el tipo de crianza que se dé, tiene mucho que ver, pero al fin y al cabo siempre vas a tomar una decisión. Tengo un tío que es pastor y sus hijos simplemente no quisieron seguir a Cristo porque ellos tomaron su decisión, no por el hecho de tener papás pastores, tenían que ser también pastores o líderes o estar en la iglesia. Y uno de ellos lo mataron, por no decirlo así como tan frío. Violenta, violenta. Sí, sí, fue apuñalada, te iba a decir de otra manera, no me acordaba. Lo apuñalaron y él estaba metido en todo el tema de las drogas y demás. Y él tiene 5 hijos y solo las mujeres, 2 mujeres que tuvieron de hijos, ellas son las que están en la iglesia, porque ellas tomaron su decisión. Y los hijos hombres están en las drogas, toman mucho. No quisieron, eso es una decisión personal. Y aunque mi mamá me enseñó a amar a Dios y que Dios tenía un propósito y siempre estuvo el consejo de mi mamá, eso fue lo primordial. Pero en algún momento yo tuve que decidir si creer o no en Dios. Y cuando leí esta historia dije, yo llegué con un propósito a este mundo por haber nacido así. Aparte de que yo nací no solo con labios, sino con paladar, porque hay niños que nacen Diga, con solo labio y es exacto, solo acá afuera. Pero al nacer con paladar, eso no permite que tú hables bien. Y yo claro, hablo muy bien, yo no necesité de terapias de de lenguaje. logoterapia. Exacto, nada de eso. Me hicieron solo una y dijeron, no, ella habla súper bien. De pronto se me dificultaba la R y ya mira cómo la pronuncio. Mm, eh, pero esto es un milagro de Dios. En modestia aparte, yo canto, no perfecto, pero canto. Soy muy histrónica y todo con el tema de la música empírica, pero yo lo tomo que si Dios me lo dio es para adorarlo a Él, no para ser famosa, ni no es mi propósito. Por eso estudié psicología, conectándolo con mi historia de vida de mi papá, también dije, de acá debe salir algo. Y ahora con el tema del papá del niño, también, si la vida me preparó a ser resiliente, seguramente vendrán más cosas, pero es donde yo debo brillar y si yo puedo, tendré que ser ejemplo para que otros digan, si ella puede, naciendo así, teniendo 7 cirugías encima, papá la trató así, el papá del hijo también la trató así,
y quién sabe qué otras cosas me faltan por vivir. Es decir, si se puede, me sacudo y sigo adelante y con esto, ¿cómo trabajo? ¿Cómo lo convierto para dejarle algo a los demás? Y aparte a los demás, también a mí misma. Entonces, se adquiere mucho material y muchas herramientas a través de la vida si uno sabe aprovechar y no quedarme en la queja o no quedarme con el ayayay ni el por qué, sino el para qué, ¿sí? Y es por eso que hago todo lo que hago con amor porque he entendido que ocupar la mente, ¿sí? Y pedirle a Dios que controle mis pensamientos y tome el control de mis pensamientos es lo que me ha traído donde estoy. Y amar a Dios de corazón, con un sentido personal, no porque me enseñaron, no porque me dijeron que estoy bien, sino porque yo lo vivo y porque soy un milagro de Dios, porque lo he visto en mí y Él se refleja a través de mí. Dice en la palabra que lo que hay en el corazón se refleja y habla la boca. Entonces, es de ahí, es siempre con un propósito. Así que para tu amigo, si nos escucha o alguna vez vuelves a hablar con él, es con un propósito y con eso, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a transformar? Sí, de lo que hablamos, yo creo que toca a muchas personas, pero pocas veces se habla en voz alta, ¿no? Del dolor del alma, Mm. de alguna discapacidad, de algún trauma, de alguna herida. Y qué bonito mensaje. Gracias. Siguiente pregunta, si tu si tu vida fuera un libro, ¿me puedes mencionar como 3 capítulos de tu vida o cómo se llamaría el libro y cuáles serían los títulos de ese libro, de esos capítulos? Bueno, pues el libro, como dije ahorita, a través del espejo. El primer capítulo sería el inicio de una gran aventura realmente, con propósito. Mm, Ese sería el inicio y es a hablar y a dar esa introducción de cómo nací, lo que viví, qué hacía y cómo sin tener nada de conocimiento, porque era muy niña, tenía seguramente 7, 8 años cuando ya empecé a tener una conciencia. Entonces ahí en ese primer capítulo es como hablar de que sin saber nada de la vida, por eso era que yo me trataba así. Por eso era que yo me pegaba, porque ahí de pronto empezó todo a cuestionarme mucho de por qué nací así, porque otros niños no, porque yo me veo así, porque se burlan de mí, porque mi papá hace esto. Entonces conectar todas esas historias de infancia, entonces el inicio, ¿no? Ya el otro capítulo sería como cuando empieza esa resiliencia, entonces en mi adolescencia. ¿No? En mi adolescencia, yo ya cuando tuve mi primer novio, que fue como a los 14 años, realmente eso me ayudó a darme mucho valor. eh, y allí entendí y dije, desde ese momento, quien me quiera como soy, me querrá. Y ahí empezó toda mi aventura en el tema del amor. Y tuve este novio y duré con él como un año y ya luego otro chico y ya el que conocí, eh, que es con el que realmente viví todo lo demás. Entonces ahí ya la tercera etapa sería esta parte más profesional, ¿no? Entonces conectar esas dos etapas iniciales con la tercera y es como pongo en práctica y entender todo lo que viví, eh, y pues el hecho de ser mamá, que realmente ha sido el reto más grande. Entonces ahí, yo siento que si aún no he sacado el libro es porque aún falta algo que se debe escribir ahí, pero y es por eso que aún no lo he lanzado. deberías animarte a escribirlo. Una terapeuta me dijo: "Ani, abre una hoja en Word y empieza a escribir". Entonces te animo a que abras una hoja en Word y empieces a escribir. Bueno, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez hiciste algo tan loco o impulsivo que ahora te arrepientes? ¿No te arrepientes o sí te arrepientes? Loco, impulsivo, bien, es que yo no he sido tan, bueno, sí, ya. Pues sí, digamos que la gente que me escuche va a decir, nah, pero sí, pues eso es loco para ella, entonces, ¿yo qué he hecho? Pero pues es que realmente mi vida ha sido como muy tranquila.
pero pues soy muy aversiva al trago, ¿no? No me gusta la cerveza, pero en algún momento de mi vida dije, venga a ver esto, ¿qué es? ¿Y por qué gusta tanto? Entonces, era cuando estaba en la universidad en inicios y pues con el tema del personaje aquel, terminábamos y volvíamos y salimos en una ruta con mis compañeras de la universidad que nos traía aquí hacia la casa y todas estábamos como despechadas, o sea, todas nos había terminado el novio, habíamos terminado, estábamos discutiendo, qué sé yo. En ese tiempo estaba una canción muy pegada que era de una canción de popular, y la cantábamos y decíamos que era el himno de la ruta. Entonces compraron aguardiente, no sé qué aguardiente realmente, pero pues yo nunca había tomado. Ujú, sí, tengo que aclararlo. Entonces me dieron como 2 copitas, pero realmente una cosa muy chiquita. Yo me las tomé y ya, con eso me dio la locura y llamé a este personaje, según yo, muy hincha de la vida. Esto cabía más para lo de la risa, o sea, algo que me hiciera reír mucho, esto. Y lo llamé, pero no le dije nada, o sea, solamente le dije como, solo le dije como por qué me hacía esto y esto y esto, y ya le colgué. Entonces eso fue como la cosa más loca de mi vida, y me bajé y mi mamá me recogió, y tan pronto puse el pie en el pavimento, sentí que todo me dio vuelta, pero yo tratando de disimular con mi mamá, imagínate, yo ya tenía como 20 años, pero pues nunca me he caracterizado por tomar, ni ser así, ni darle dolores de cabeza a mamá, entonces era como, ay, Dios mío, ¿qué hice? Sí, algo Así que ha loquísimo. sido loquísimo eso. Okey, qué lindo. Sí, eso pasa, pues, cuando uno a veces como que es tan juicioso y hace como algo negro, algo un lunar muy pequeño, uno ya piensa que ya hizo una locura. Si pudieras darle un consejo a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Uy, no volver. ¿No No qué? volver y no volver, dejar ahí donde se acabó lo que se acabó. Pero si hablamos de darle un consejo y yo le tuviera acá a Jennifer de hace 10 años es no vuelvas. Deja que si ya se terminó, inicia algo nuevo. No se trata de que si no vuelves, no significa que no perdones, porque ese era como mi concepto. Si yo vuelvo con él, le demuestro que sí lo estoy perdonando. En cambio, si yo simplemente seguía con mi vida, era como que realmente no lo estoy perdonando y yo debo perdonar. Pero era un concepto muy mío, ¿sí? Solo mío de Jennifer. Una equivocación mía, entendía mal el concepto de pronto del perdón. Entonces yo Ujú. volvía con él cada vez que él me hacía lo que fuera y sí, yo lo perdonaba, pero no se quedaba solo en la palabra, sino que yo debía actuar y el actuar era volver. Pero bueno, lo importante es que ya has superado y eso ya es un recuerdo, y esperar la vida que Total. evolucione y tome su curso, ¿cierto? Em, Ujú. Me gustaría que me ayudaras a terminar esta frase. Si me están escuchando ahora, quiero que recuerden que. Una frase en que para ti sea como un mantra, que nos pueda ayudar a Mm, todos. sí, que si me están escuchando ahora, quiero que recuerden que no hay peor prisionero que aquel que es encarcelado por sus propios pensamientos y que Dios es el mejor administrador de esos pensamientos. Oh, qué bello. Sí, la mente, ¿cierto? La mente puede convertirse en nuestra En cárcel. todo. Ya Ujú. para finalizar, recomendados finales para los oyentes. No sé qué nos quieras recomendar, un café, un sitio para ir a comer en Bogotá, una película, un libro, una bebida, una receta, una canción, algo que nos quieras recomendar para decir, voy a buscarlo porque Jennifer nos lo recomendó. Bueno, un café, el de mi mamá. Yo Un soy muy café colombiano. cafetera. Sí, sí, muy colombiano. Bueno, no, pero hablando en serio, de pronto el de tostado me gusta. Acá en Colombia hay un lugar que se llama Tostado, sí, una tienda Tostado, tiene muchas sucursales que es de café y entre otras cosas.
Una película, una mente brillante. Uy, con esta película entendí el tema de las personas que sufren esquizofrenia. Fue Sí. muy bueno y las batallas que tenemos internas, que aún así pues se puede brillar. Y una serie que en serio se las recomiendo por encima de todo lo demás que acabé de recomendar, The Chosen. The Chosen es una serie que ya tiene 5 temporadas. Dicen que va hasta el 2028. Ahorita estamos esperando la sexta temporada y es sobre la historia de los elegidos, los discípulos de Jesús, pero es que es algo transformador. Realmente no es como las típicas antiguas que uno veía siempre en Semana Santa. No, esta conecta mucho contigo y desde la capítulo uno hasta el último, uno, si se lo repite, siempre va a sacar una enseñanza nueva de Chosen. Y un libro, Cree en ti, de Ruth Nieves, y todos los libros de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Muchas gracias, iré a buscarlos después de que se acabe el capítulo. Y bueno, y ya para finalizar, em, quiero que me digas qué te emociona del futuro, aunque no sepas si pasara, pero algo que te emocione, que te ayude a levantar todos los días y estás ilusionada que algo bonito pase. De mi futuro, realmente lo que me emociona es mi libro, que mi libro puede llegar a muchas personas, que sueño que con estas páginas se toquen vidas, inspiren, sanen, acompañen y que este libro sea el boleto que me lleve a muchos lugares de todo el mundo, o sea, muchos países junto con mi hijo para hablar de él, dar estas charlas que siempre he querido dar. Eso es lo que me motiva hacia el futuro. Qué bonito. Así va a ser, así se va a cumplir. Bueno, Jennifer, gracias por compartir tu historia. Yo sé que muchos van a querer volver a escucharte. La verdad eres un ejemplo y yo que te conozco, sé que lo eres, vales mucho. Sigue con tus proyectos, sigue regalando sonrisas. Espero que este año también muchas personas se enamoren de tu idea. Y bueno, estamos en contacto. Gracias por venir. Y les recuerdo, un día sin lo leo es un día perdido. Soy Ani Cáceres y seguimos loleando en el próximo episodio. Gracias por estar ahí, por darle play, por compartir, por abrir su corazón y sus oídos y sus sentidos. Gracias por escuchar estas historias que tienen un gran valor, pero no tienen precio. Muchas gracias. Ya está. Chao, chao.